Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Para mí es un honor, un placer, una dicha infinita poder estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes estas experiencias que se construyeron desde el 2008, viendo las cifras de mortalidad en el país, viendo ese dolor que sentía la población femenina y las mamás gestantes a la hora de tener que parir a sus hijos. Antes de empezar la charla, quiero, en nombre de la sociedad, pedir disculpas públicas a todas las mujeres, porque ancestralmente la sociedad ha venido maltratando a la mujer, ha venido discriminándola, ha venido dejándola de lado. Y en esta era nos hemos dado cuenta que las mujeres tienen un valor imprescindible y mucho más grande que lo que puede tener el hombre, por así decirlo, dentro de la sociedad. Porque los que estamos aquí estamos convencidos que si antes la sociedad hubiera sido gobernada por mujeres, en este momento tendríamos una sociedad completamente distinta, posiblemente más humana. Por eso, en nombre de la sociedad, quiero pedir disculpas y quiero que este sea el momento de empezar a cambiar la forma de pensar con respecto a sociedad. Que demos la oportunidad a que la participación sea igualitaria y que esa misma participación permita cambios de base en la sociedad. Que esa misma participación tenga en cuenta muchísimo más y valore mucho más el sentir de la mujer. Por eso, de nuevo, mil disculpas en nombre de la sociedad y de tanto maltrato y discriminación milenaria. Bien, la realidad del evento de gestar y parir un hijo en todo el mundo parte del miedo que tienen muchas mujeres a morir en el momento del parto. Esta es un tema muy cultural y en África muchas mujeres, mientras se dirigen de una tribu a otra para poder parir sus hijos, van cantando este estribillo que dice: voy al mar a recoger mi nuevo hijo, el viaje es largo y peligroso y tal vez no vuelva. Y en muchos países pobres del mundo, las mujeres ya están entrenadas para tener uno, máximo dos hijos. Y normalmente se van dos y solo regresa uno y casi siempre es el bebé, porque la mujer fallece durante ese proceso del parto. Y sucede en la mayoría de países pobres, pero resulta que aquí en Colombia, que comparado con los países pobres del mundo no es tan pobre, también sucede. También muchísimas veces muchas mujeres van a un proceso de parto de sus hijos y al papá solo le dan la buena noticia de que el niño nació bien, pero que lamentablemente la mujer falleció. ¿De acuerdo? Entonces en África, sobre todo, culturalmente las mujeres ya están entrenadas y ellas saben que van a vivir hasta cuando nazca su primer o segundo hijo. Es una cosa muy cultural. De hecho, aquí cuando entrevistamos a mujeres del Amazonas, de la selva del Amazonas, ellas también están entrenadas en esto. Pese a que hacen un parto natural, ¿de acuerdo? Ya saben que máximo van a tener uno o dos hijos y que no van a verlos crecer, ¿de acuerdo? Por un tema, obviamente, de atención en salud, de pausas y demás. Siguiente, por favor. Gracias. Entonces, vamos a la realidad del tema. Tasa de mortalidad materna en el mundo. Como les decía, África toda la vida ha sido la más afectada por temas de acceso a servicios de salud y demás. Pero Latinoamérica también empieza a tener algunos vicios. Entre más azul el color es porque más maternas mueren en esos países. Siguiente. Aquí encontramos el top 10 de los países que más mortalidad materna tienen. Y está directamente relacionado con el Producto
Interno Bruto de cada país, o sea, qué tan pobre es el país, está relacionado con el número de muertes maternas. ¿De acuerdo? Siguiente. Aquí encontramos la mortalidad infantil. Esta mortalidad infantil es de los indicadores más sensibles para hablar de la situación de un país. ¿De acuerdo? La mortalidad infantil está relacionada con el acceso a servicios de salud que tiene un país y la garantía de esos servicios de salud. La mortalidad infantil incluye la muerte desde el nacimiento hasta antes de los 5 años de vida, que ya estoy viendo otro indicador que es muerte durante los primeros 5 años de vida, pero de hecho uno de los indicadores más sensibles es la muerte infantil y la muerte materna, porque critica directamente la calidad de los servicios de salud de un país. ¿De acuerdo? Aquí también está como el top 10 de los países en donde más muertes infantiles hay. Siguiente. Y este problema lo determinó la Organización Mundial de la Salud, en donde dice que diariamente 1.600 mujeres y más de 10.000 recién nacidos mueren por complicaciones que pueden llegar a ser prevenibles durante el embarazo o pues, durante la gestación y el proceso de parto. Bueno, y adicional, cerca del 99% de la mortalidad materna y el 90% de la mortalidad neonatal se produce en países en desarrollo. Aquí la OMS ya nos está diciendo, pero un momento que, aunque las estadísticas mundiales digan que pasa en los países más pobres, también se presenta en países en desarrollo. Estados Unidos también contribuye con estas estadísticas. Europa, España, Alemania. Cuando uno se pone a ampliar más ese mapamundi y a investigar aún más cada país, en Italia también hay muertes por falta de atención adecuada. Países que ya están en desarrollo. Evidentemente Colombia no se queda atrás, ya vamos a ver un poquito más las cifras de Colombia. Entonces, en Colombia, que ya pues la senadora nos colaboró pues con estadísticas un poco más cercanas del 2012 y 2013, que a pesar de eso pues no son obviamente la última verdad, porque sabemos que el DANE está en actualización desde el 2011, no se han cerrado cifras de 2011, 2012 y 2013, porque ustedes saben que la información en este país siempre llega tarde, ¿de acuerdo? En este momento en el Instituto Nacional de Salud muchos municipios, creo yo que igual Bucaramanga debe estar radicando todavía cifras de 2011 y 2012 en el Instituto Nacional de Salud para enriquecer la estadística de morbimortalidad. Por eso aquí yo traigo hasta el 2010, porque ya se cerró 2010, ¿cierto? Pero 2011, 2012 todavía están radicando algunas muertes aún. Desde el 2000, y pues en esto quiero recordar un poquito de historia, a partir del 2000 recordemos que la Organización Mundial de la Salud le dijo a todos los países del mundo, ¿cierto?, que generaran estrategias para minimizar la morbimortalidad materna e infantil, que era la que más estaba afectando el país. ¿De acuerdo? Por eso, antes del 2000, pues entre el 95 y el 2000, y en el 2000 fue que aquí salió la resolución 412, ¿cierto?, que habla sobre las guías de atención que se deben tener en muchos estamentos, en muchos ámbitos de la salud, y pues también salieron las guías de atención materno-perinatal, ¿cierto?, dictadas por la resolución 412. ¿En busca de qué? De disminuir la morbimortalidad, ¿cierto? Entonces, como podemos ver desde el 2000, el número de muertes maternas en el 2000 era de 104 por 1000 nacidos. Por cada 1000 nacimientos se morían 104 mamitas, ¿cierto? Empezó a disminuir, pero si ustedes se dan cuenta, alrededor de 2007 y 2008, que fue la segunda, si no estoy mal, reforma de la salud, ¿verdad?, empezaron a darle prioridad a otro tipo de temas, de acceso, de aseguramiento, y dejaron de lado el tema de la morbimortalidad materna, y en el 2008 vemos cómo iba la curva en caída y vuelve a haber un pico de ascenso de la mortalidad. Y en el 2010, aunque nos mantenemos, todavía no cumplimos la meta para Colombia y para obviamente la Organización Mundial de la Salud, y seguimos teniendo 74 muertes por cada 1000 nacidos vivos. Siguiente, por favor. En cuanto a la mortalidad infantil, que también nos mide mucho como país y como acceso a la salud, nos damos cuenta que continuamos
según el DANE en 12.76, pero según la encuesta nacional de demografía y salud, que es aún más precisa, esa cifra sube en 4 muertes de niños a 16. ¿De acuerdo? Siguiente. Evidentemente aquí vemos cómo está sectorializado el país. A medida que el color se va volviendo más oscuro es porque más cantidad de muertes infantiles hay en este departamento. Encontramos evidentemente la zona de la Amazonía, la Orinoquía, los llanos orientales por temas de acceso a la salud, en donde pues hay muchísimas más muertes. La Guajira y Chocó, que en el 2010 eran de los departamentos más afectados por esto. Siguiente. Mortalidad de menores de 5 años, que cubre también muertes dentro del puerperio inmediato, que es el periodo posterior al parto. Pese a que ha ido en ascenso, porque la ley de protección a la primera infancia nos ha permitido disminuir estas cifras, continuamos muy elevados, 15.6 niños, ¿cierto? Por cada 1000 nacidos vivos. Es una cifra que aún continúa siendo muy elevada, pese a la ley de primera infancia. Siguiente. Aquí vemos igual el mapa, ya ustedes mismos pueden sacar conclusiones. Siguiente. Entonces, en el 2008 nos surge la necesidad de, viendo estas cifras, diseñar un modelo que permita un impacto hacia lo negativo, digamos así, para disminuir esas cifras de muerte y mortalidad. Algo que impacte directamente a la población y que mueran menos maternas y menos niños, ¿cierto? Además, que mejore la calidad de vida de la gestante, porque es que resulta que en ese momento, en el 2008, ya vamos a pasarnos al día de hoy, pero en el 2008 la gestante no tenía una buena calidad de vida, ni siquiera desde que ingresaba, digamos, al sistema de salud y empezaba sus controles prenatales, no había una buena calidad de vida. Llegaba el momento del parto, no había una buena calidad de vida, y peor aún, posterior al parto, y ya les voy a mostrar cómo estaba desarticulado el modelo, tampoco había una buena calidad de vida porque no había una asesoría adecuada postparto. ¿De acuerdo? Entonces, la idea era mejorar la calidad de vida y, obviamente, la calidad de vida del binomio madre-hijo, ¿cierto? Siguiente. Por eso surge la necesidad de buscar mucha literatura, y nos encontramos con un modelo que en el mundo había generado impacto sobre las muertes maternas y perinatales, incluyendo las muertes de los niños. Y era la figura dula, como apoyo de todo el proceso perinatal, o sea, preconcepcional, gestación, parto, puerperio, proceso de crianza. O sea que garantizaba una calidad de vida desde que la pareja iba a concebir su hijo hasta que el niño tuviera más o menos 5 años. Era un periodo grande. Entonces, quiero contarles un poco qué son las dulas. El término dula proviene del griego y significa mujer que está al servicio de otras mujeres. En realidad, en la antigua Grecia, las dulas eran las mujeres que acompañaban, sobre todo a la esposa del emperador, que era la que podía acceder a ese servicio, ¿cierto? Y le ayudaba digamos, la acompañaba, y cuando estaba embarazada, pues la apoyaba en todo ese proceso de su gestación, le ayudaba también a parir al hijo y la acompañaba durante cierto tiempo de la crianza, ¿cierto? Mágicamente o irónicamente, la dula casi siempre era una esclava que ponían al servicio de la esposa del emperador o de las personas que pudieran, digamos, de las personas más ricas en la antigua Grecia. El doctor Klaus y Kennedy, que aquí ya están así hoy en día, esta es una foto tomada del año pasado, ¿cierto? Pero que cuando eran muy jóvenes estaban haciendo un servicio de práctica en Guatemala como médicos, se dieron cuenta que habían algunas mujeres que tenían complicaciones durante su gestación, en el parto, terminaban en cesáreas, ¿sí? Tenían ciertas complicaciones. Entonces dijeron, oiga, venga, ¿por qué, pensando en este concepto de dula, no ponemos mujeres que hayan sido mamás a que asesoren a estas nuevas mamás, ¿cierto? Entonces hicieron como un grupo de mamás que apoyaban a otras mamás y otro grupo que no tenían ese apoyo, ¿cierto? Y resulta que, siguiente, en el grupo
en el que tenían el apoyo de estas mamás, encontraron todas estas cifras que les estoy mostrando acá. Hubo un 50% en la reducción de cesáreas. Hubo un 25% de tiempo más corto en el parto. 60% menos de petición de epidural. 40% menos de uso de oxitocina sintética, posiblemente la compañía de todas maneras las cargaba de oxitocina natural. 30% menos de analgésicos y 40% menos de forceps. Entonces ellos dijeron, el modelo funciona. Y se llevaron ese modelo a Estados Unidos. En Estados Unidos también lo volvieron a utilizar con otras madres latinas, de escasos recursos, que sentían la necesidad de apoyo. También les fue muy bien. Decidieron escribir este libro, que es Mimando a la Madre, cómo una dula puede ayudarte a tener un nacimiento más corto, fácil y sano. Se lo recomiendo, maravilloso libro. Y ahí en ese libro nos cuenta cómo es que ellos incursionan con el modelo dula que inició en Estados Unidos. Después de esto se formó Dulas of Norteamérica, que es de las organizaciones de dulas más grandes que hay en el mundo. Y obviamente después fue pasando a muchos países, hoy en día Chile, Argentina, México, Guatemala, Francia, Italia, España, Estados Unidos tienen dulas legales, con proyectos de ley incursionados y demás. El modelo ya funciona en estos países. Nosotros en nuestra investigación nos encontramos con estas cifras y dijimos, bueno, si funcionó en países de pronto con un acceso a la salud más limitado como eran Argentina y Chile en ese momento, ¿por qué no va a funcionar aquí en Colombia? Siguiente. Entonces decidimos estandarizar el modelo para la población colombiana, crear nuevos modelos de apoyo, ¿cierto? Y fomentar la construcción de modelos más globalizados que fortalezcan los atributos de calidad, que permitan ese acceso a la salud y que fortalezcan el proceso de atención de la gestación, el parto y el puerperio inmediato. Siguiente. ¿Cuál era el propósito de esto? Como les conté al principio, disminuir las cifras de morbimortalidad y pues obviamente generar un modelo de atención que mejorara esa calidad en la atención del parto y el puerperio, pero obviamente que involucrara, como les decía yo, desde la concepción hasta que el niño tuviera más o menos 5 años, que es el periodo, como les mostré en cifras, de más vulnerabilidad. Entonces utilizamos un marco de referencia en donde buscamos cómo se movía el tema de atención primaria, cómo era el cuidado perinatal, nos documentamos más acerca de las dulas, buscamos qué decía la Declaración de los Derechos Humanos, cuál era la posición de la OMS, de la Constitución Política, de lo que les comentaba la Resolución 412. Siguiente. Y entonces nos fijamos unos objetivos. Ya sabiendo que el modelo podía construirse en Colombia, teníamos que fijar unos objetivos para poderlos realizar, para que el modelo se fortaleciera mucho más y tuviera una razón de ser en la ejecución. Entonces tenemos que identificar primero cuáles eran las causas de morbimortalidad para atacarlas directamente con el modelo. Teníamos obviamente que mejorar los actuales modelos de salud, teníamos que identificar la figura dula como un papel importante en el modelo de atención en salud y primordial, y obviamente pues diseñar un modelo de atención en salud que se llamara o no dulas, pero que involucrara ese modelo de dulas para la atención del parto, ¿cierto? En un principio, pero pues ya después utilizamos todo el periodo. Y investigando cómo funcionaba el modelo de atención nos encontramos con esto, un modelo dividido, un modelo parcializado, que hoy en día lamentablemente continúa en Colombia. La mujer que está en periodo de gestación ingresa al control prenatal, posiblemente en la mayoría de los casos de forma tardía, ¿cierto? Porque descubren después de 2 o 3 meses de amenorrea, sospechan que están embarazadas, toman una prueba de embarazo, efectivamente comprueban que están embarazadas e ingresan más o menos hacia el 3er o 4er mes de embarazo a los controles prenatales. De entrada ya estamos viendo unos controles prenatales deficientes,
¿cierto? Por eso la resolución 412 fue muy laxa en decir, bueno, con que tenga más o menos de 4 en adelante controles prenatales ya es suficiente, ¿cierto? Otras leyes han intentado hacerlo un poco más obligatorio a 6 o a 8, ¿cierto? Pero ya se consideran suficientes por encima de 4, ¿sí? Pero de entrada, si ya entran los 4 meses, obviamente tenemos unos controles prenatales deficientes. Pasa todo el proceso, ¿cierto?, de control prenatal y llega un parto que posiblemente sea adecuado, un parto, digamos, normal, no lo podemos llamar natural en este momento, pero sí normal, ¿cierto? Una cesárea, posiblemente, si hay alguna complicación, pero digamos que termina adecuado. No hay mortalidad materna ni hay mortalidad infantil. El bebé nace bien, la mamá, pese a esos eventos adversos que se le presentaron, realizando cesárea y demás, que ya vamos a ver más adelante, sale bien, con una experiencia de pronto no tan enriquecedora, pero sale viva, digamos, ¿cierto? Gracias a Dios, sale bien. Y ahí termina el proceso de atención en salud. Nadie vuelve a llamar a la mamá ni siquiera para decirle, felicitaciones, tú podés cumplir un mes. En nombre de la clínica queremos decirte gracias por contar con nosotros. No lo hace. Se les olvida que por aquí pasa una materna. Ahí termina el proceso. Actualmente es así. ¿Se acuerdan de la materna cuando vuelve con su niño a empezar un proceso de vacunación y otras cosas? Y dicen, ah, cierto, su merced aquí tuvo el bebé. Pero mientras tanto eso, ahí se queda. En muchos otros hospitales empiezan un proceso de lactancia materna, y digo en muchos otros. ¿Por qué? Porque aún la lactancia materna en un país como el nuestro no se ha vuelto de todas las instituciones. Tan sectorializado está que resulta que hay instituciones amigas de la lactancia materna, que todas no deberían ser amigas de la lactancia materna. O sea, si yo puedo atender una materna y a un niño, tengo que volverme amigo de la lactancia materna, porque es que yo estoy permitiendo que nazca ese niño en mi institución y todo lo que suceda de ahí en adelante es mi responsabilidad. Pero resulta que en nuestro país no es así. Entonces está sectorializado. Este es el modelo de atención actual. Intenté ponerlo muy gráfico para que todos lo entendieran y para no enredarnos tanto, ¿de acuerdo? Y así sectorializado hemos logrado, como veíamos en las gráficas, bajar un poquito la morbimortalidad. No vamos a decir que estábamos pues en la completa oscuridad. Estábamos en alguna penumbra leve, ¿sí? Pero con esas acciones parcializadas estábamos logrando bajar un poco la morbimortalidad. Siguiente. El modelo que propongo es que la dula funcione como soporte continuo, ¿sí?, desde que empieza el tema de la gestación. Entonces aquí podemos ver arriba, mujer embarazada, en un ciclo constante, como lo muestran las flechas, la dula, o el modelo de atención, llamémoslo como quieras, dando un soporte y una base, ¿a qué? Al control prenatal y a la lactancia materna. Miren que aquí no lo separamos, y le ponemos un apoyo continuo, porque es responsabilidad del Estado garantizar, ahora sí, desde la concepción. Llega la pareja a la consulta preconcepcional diciéndole al doctor, nosotros queremos tener un hijo. Y en este momento queremos hacernos los exámenes preconcepcionales para ver si podemos concebir adecuadamente a nuestro hijo. En ese momento empieza este modelo a obrar. Quedamos en embarazo como pareja, perfecto. Empieza la dula, con todo el apoyo del control prenatal, asesorando, acompañando, recordando, acompañando, ¿de acuerdo? Haciendo, como dice la flecha blanca, un apoyo continuo. Nació el bebé, ojalá por parto natural, si viene alguna complicación por una cesárea, pero que sea una cesárea humanizada, ¿de acuerdo? Y continúa el apoyo. Y apenas nace el bebé empezamos inducción de lactancia materna, inmediatamente. Antes de la hora, ojalá. Inmediatamente nace el bebé, lo ponemos en el pecho, iniciamos inducción de lactancia materna. Exclusiva hasta cuando la mamá y el niño quieran. Apoyo continuo. Y entonces si la mamá y el niño quieren hasta los 3 años, pues ahí está la dula soportando. Pero también soporta otras cosas. Bueno, aquí lo estoy colocando
parto y puerperio felices y adecuados, y pautas de crianza. Nadie se ha puesto a pensar que de la crianza adecuada de nuestros hijos depende qué tantos criminales tengamos en nuestros países, ¿cierto? Qué tanto belicoso sea nuestro país o no, qué tan tolerante sea nuestro país o no. Pero resulta que el modelo de Dula articula hasta los 5 años. Y es en los 3 primeros años de vida en donde yo garantizo una buena crianza para mis hijos. En donde le aseguro que va a ser un niño completamente autónomo, pero también tolerante, dependiendo de cómo yo lo críe. Y en eso también me apoya la Dula. Porque la Dula permite pautas de crianza adecuada. Garantiza en el acompañamiento pautas de crianza adecuada. Y evidentemente esto sí puede disminuir mucho más la morbimortalidad, porque si yo tengo una buena pauta de crianza y estoy soportado, adivinen que también se disminuye. Maltrato infantil. Soportamos la ley de la primera infancia porque ya bajamos las cifras de maltrato infantil. ¿De acuerdo? Entonces, miren que el modelo obviamente articula muchos más aspectos que nadie pues, tenía en cuenta. Que era el acompañamiento de esa pareja en muchos aspectos que nadie ha tenido en cuenta. Muy pocas veces las leyes han hablado de pautas de crianza, ¿cierto? Porque resulta que una buena crianza disminuye muchísimo el maltrato infantil. Y cuando vamos a ver el origen del maltrato infantil, claro, hay muchísimas causas, pero una de las causas es la intolerancia de los padres hacia los niños. Entonces, como hablábamos en algún momento, como me hace berrinche, yo no entiendo el berrinche, pues le pego para que se calle. Pero si yo tengo una buena pauta de crianza, posiblemente nunca tenga que tocar al niño. Si he entendido cómo hacer mi proceso y he tenido un apoyo, posiblemente voy a entender cómo criar a mi hijo. ¿De acuerdo? Y ese apoyo nos lo pueden dar dulas adecuadamente entrenadas, profesionales, que conozcan todos estos aspectos y que den un soporte profesional y real a estas nuevas mamás. O a las mamás ya experimentadas, pero que no han tenido este apoyo. Entonces van a seguir repitiendo los mismos errores en pautas de crianza, en gestación, no van a los controles prenatales porque la primera vez me fue mal, yo no voy a repetir ese error. ¿De acuerdo? Aquí todos hemos hablado de parto organizado y posiblemente muchos dirán, bueno, pero estamos buscando alejar a estas mamás de los servicios de salud, diciéndoles, oiga, parto humanizado en casa. Entonces la mamá dice, sí, yo no voy a repetir la violencia obstétrica que tuvieron en contra mía. Y yo estoy de acuerdo, perfecto. Pero recuerden que las instituciones de salud de un país crean un sistema de salud para que lo utilicemos porque es un derecho propio. No podemos buscar alejar a las personas de los servicios de salud porque no estaremos integrando lo que queremos. ¿De acuerdo? Y nuestro país a largo plazo se volvería más pobre porque tendría servicios de salud inutilizados, ¿cierto? Y aquí, pues, digamos, partos en casa que después tendrían que venir a soportar los servicios de salud, porque cuando un parto en casa se complique, ahí sí tiene que venir el servicio de salud a soportarlo. Entonces, mi propuesta es, articulemos todo lo que tenemos. Articulemos el servicio de salud a un parto humanizado. Que la mamá decida tener el parto en casa, pero institucionalizado. Que le diga al hospital, hey, quiero tener mi parto en casa, y el ginecólogo le diga, ok, entonces vamos a tu casa y te ayudamos a tener el bebé. ¿De acuerdo? Así es como tiene que ser. Quiero tener mi parto en agua, en una tina, en el patio. El ginecólogo le diga, ok, nos vemos en tu casa. Y aunque suene gracioso, en Estados Unidos sucede así. En Holanda sucede así, en Alemania sucede así. Les contaba a todos que hace 15 días yo estuve en Chicago y pude presenciar un evento de estos. Estábamos haciendo una visita en uno de los hospitales de Chicago cuando entró una llamada de la mamá y quien hablaba era la dula de la mamá y decía, la señora entró en pánico, no se quiere mover de la casa, va a tener el bebé aquí. Ellos en los hospitales tienen una cosa que se llama equipo de respuesta rápida, entonces le avisaron al equipo de respuesta rápida que estaba incluido un ginecólogo, un pediatra, un médico general, 2 enfermeras y un auxiliar de enfermería. Se montaron en un carro y se fueron para casa. Y ya, no pasó nada. Fue un parto humanizado en casa.
soportado por la institución de salud. A eso, mi querida senadora, tenemos que llegar aquí. Y esa es la propuesta que estamos haciendo hoy, llegar a eso. Obviamente no queremos que el proyecto de ley incluya tantas cosas, porque ahí sí es que no nos lo aprueban nunca. Pero sí que vayamos pensando en macro. Las leyes, cuando se piensan en macro, se pueden ir, digamos, resolviendo paso a paso. Cuando uno piensa en una ley limitada, se aprueba limitadamente y se queda limitada. ¿Sí? Entonces tenemos que llegar a eso. Tenemos que llegar a poder garantizar partos humanizados con apoyo de la institución de salud, con apoyo de la tecnología que nos puede ofrecer la institución. Por eso, este es el modelo que nosotros presentamos y que obviamente articula completamente bien el tema de parto humanizado, porque si involucramos y si ponemos como obligatorio que cada institución en salud dentro de los procesos de habilitación tenga un modelo de apoyo, quitemos el nombre de ULA, porque tenga un modelo de apoyo a la gestante y un modelo de priorización a la gestante, habremos ganado muchísimo terreno en el proyecto de ley. No solo dejarlo como parto humanizado en el tintero y que sea potestad de cada gerente de IPS mirar cómo monta el modelo. Aquí está la pauta. No esperemos que los gerentes de nuestras instituciones de salud piensen, porque ellos piensan con el bolsillo. Y es la verdad. Ellos piensan en términos de costo. Si nosotros lo ponemos como obligatorio dentro de los procesos obligatorios de salud, sistema único de habilitación y sistema de acreditación, esto va a ser una realidad, porque ellos tendrían que montar un modelo de apoyo a la gestante. Siguiente. En algún momento el Ministerio de la Protección Social nos pidió que dentro del proceso de atención normal que tiene la gestante, involucráramos dónde entraba la dula. Pues bien, hoy les quiero presentar cómo es ese modelo, cómo quedaría. Primero tenemos que garantizar el aseguramiento de la seguridad social en salud para todas las personas. Por eso también se tiene que volver obligatorio, me demoro más de los 10 minutos que me estás dando. Por eso se tiene que volver obligatorio el tema de la consulta preconcepcional. Todas las parejas pueden asistir a una consulta preconcepcional y decir quiero tener un hijo. Pero para eso tenemos que capacitar a la comunidad en que concebir un hijo no es solamente acostarse una noche y después de 4 meses descubrir que estamos embarazados, sino es planear. Si yo hago educación sexual adecuada cada vez que vayamos a tener una relación sexual con mi pareja, podemos decir, de pronto quedamos embarazados. Capacitémonos antes para no quedar en embarazo si no queremos, o para poder concebir adecuadamente nuestra vida. ¿De acuerdo? Pero bueno, partiendo, todo el mundo tiene un aseguramiento en salud. Se identifican las mujeres con amenorrea. Para las personas que no son del tema de salud o no entienden el concepto, es cuando la mujer deja de llegarle el periodo menstrual, ¿cierto? Tenía que llegarme en esta fecha, no me llegó, sospecho que estoy en embarazo. ¿De acuerdo? El retraso, que llamamos popularmente. Eso es amenorrea. Se identifican las mujeres con amenorrea, se notifica a la IPS correspondiente, ¿cierto? Y resulta que ¿quién retroalimenta a la dula? La IPS. La IPS llama a la dula y dice, tengo 5, 10, 20, 50 mujeres en embarazo, confirmado. Y la dula o el equipo de dulas empieza su proceso de acompañamiento, empieza a entrevistar a la gestante para mirar si hay riesgos biopsicosociales, si hay riesgos en la casa, si hay maltrato en la casa de parte del esposo, de la pareja, ¿sí? Valora el riesgo. Si necesita apoyo y consejería, la dula puede practicar ese apoyo y esa consejería. Si no, vamos a los controles prenatales, todos, mamá, papá, dula y ginecólogo. ¿De acuerdo? ¿Quién dicta el control prenatal? ¿O quién, digamos, está pendiente del control prenatal? El ginecólogo y la enfermera, de acuerdo a nuestra legislación actual. Pero siempre, acompañando a la mamá, tiene que estar la dula. Porque ella es la que le va a recordar que nos tenemos que hacer el test de Sullivan. Ella es la que le va a recordar, te está doliendo la cabeza, ves luces, vamos a urgencias. Hoy en día, ¿qué pasa con la preeclampsia en Colombia? Las mujeres no saben si es un síntoma o es en combo. Ella dice, me duele la cabeza, pero no se me han hinchado los pies. Pues esperemos a ver si se me hinchan los pies. Y le pregunta a la vecina y la vecina le dice, ¿pero ya vio luces? No, todavía no he visto luces. Espérense que eso como que debe ser en combo.
y cuando tenga todo, vaya a urgencias. Pero si está la dula de lado, la dula que está despersonalizada de esa relación mamá-hijo, pero comprometida con lo que tiene que hacer, obviamente que va a prestar el apoyo y va a decir, no, es que esto no es incómodo, solamente te está abriendo la cabeza, vamos. O si la dula está profesionalizada como queremos proponer ahora y tiene todo el conocimiento, pues la misma dula toma cifras tensionales y le dice, bueno, tu tensión está bien, el dolor de cabeza debe ser por otra cosa, ¿cierto? Eso es lo que estamos buscando nosotros. Seguimiento y detección del riesgo obstétrico. Recordemos que el riesgo puede cambiar. Allá en la valoración de riesgo psicosocial puede ser de bajo riesgo y a la mitad del camino empezó a subir cifras tensionales, se vuelve de mediano o alto riesgo. Entonces hay que estar valorando. ¿Quién hace esa valoración constante? La dula, porque la mamá no va a estar yendo a los servicios de salud, y menos en nuestro país, en donde en muy pocas circunstancias las mamás viven al lado del servicio de salud. En muchos otros sitios tiene que un desplazamiento mucho más amplio, ¿cierto? Entonces la dula es la que puede soportar ese tema. Se define obviamente la IPS de referencia, porque si efectivamente el riesgo continúa alto y ya determinamos dula, ginecólogo y mamá que definitivamente se necesita una cesárea, pues tenemos que buscar una IPS de referencia. O va a ser parto normal, listo, vamos a mirar en dónde vas a tener tu bebé, ¿cierto? Como parto normal. Se refuerzan los signos de alarma. Si asiste al curso de preparación de la maternidad y la paternidad responsable y la dula va a ese curso y lo apoya. A veces la dula misma puede dictarlo, ¿de acuerdo? Se hace un seguimiento clínico, paraclínicos, etcétera, etcétera, que también lo apoya la dula. Y resulta que es que a veces los ginecobstetras están en el afán de atender y eliminar la consulta y se les olvida mandar el test de Sullivan, se les olvida mandar algunos paraclínicos. Es la dula la que, con todo el respeto del mundo, le sugiere, doctor, por favor, test de Sullivan, ¿cierto? Regáleme los paraclínicos de este periodo, la ecografía, ¿cierto? Entonces la dula apoya también al servicio de salud, no solo a la mamá. Se remite la atención del parto, ¿cierto? Que debe estar apoyado por la dula. Recuerden las cifras de Kenan y Kenneth en disminución de muchas cosas, entonces la dula es la que va a estar ahí dándole soporte, recordando cómo tiene que respirar, recordando cómo debe hacer todo su trabajo de parto, ¿cierto? Y la asesoría postparto, inmediatamente reforzar la lactancia materna, dar pautas de crianza, el tema de vacunación y planificación familiar, obviamente, para disminuir todas las complicaciones postparto, ¿cierto? El 75% de las mujeres que tienen sus bebés se embarazan en el primer periodo de dieta después del embarazo. Cifras del Instituto Nacional de Salud. ¿Y cuál es el riesgo? Cualquier ginecólogo les podrá decir cuál es el riesgo de embarazarse en el periodo que nosotros popularmente conocemos como dieta. ¿Sí? Entonces, en esto nos puede apoyar muchísimo la dula. Siguiente. ¿Cuáles son las estrategias? Pues ya las dijimos: identificar y gestionar el riesgo, una participación e interacción con diferentes entes gubernamentales. Hoy tenemos aquí al Senado y a la Cámara. Espero que hayan venido gerentes de hospitales. ¿Quién es gerente de hospital aquí? Chévere que hayan venido tantos. Reconocimiento y participación en el sistema de salud y creaciones de redes de apoyo comunitarias, ¿sí? Porque como decía Bernardo, es en la comunidad en donde esto se inicia, y las redes de apoyo comunitarias son las que nos van a ayudar a fortalecer este proyecto, este modelo. Entonces, dentro de la estrategia de identificación y gestión del riesgo está la clasificación de la gestante, que ya lo dijimos, la garantía de aseguramiento, la capacitación del personal de salud, porque tenemos que ir a la academia y decirle al ginecólogo: hey, hay una dula que va a venir y la tienes que recibir, porque es la que va a apoyar todo el modelo, ¿de acuerdo? Y explicarles la importancia de esa dula, un diagnóstico de entrada y un adecuado direccionamiento. Obviamente divulgar a nivel gubernamental todo el modelo de dulas, establecer roles, establecer un direccionamiento, siguiente. Hacer una capacitación avanzada, y esto es lo que nosotros decimos de profesionalización de las dulas. Que todas las dulas en Colombia hablen el mismo idioma. Que todas entiendan que no es en combo, sino que si le duele la cabeza, tengo que poner un signo de alarma, ¿de acuerdo? Que todas entiendan que hay que tomar tensión arterial, que hay que tomar ciertos paraclínicos, que hay que hacer un seguimiento, y que todas hablen el mismo idioma, ¿sí? Es estandarizar el conocimiento que tiene la dula dentro del modelo.
hacer un acercamiento a parteras y formación de dulas, era lo que hablábamos ahorita. En Medellín ya se está haciendo ese acercamiento y es profesionalizar también la partera y acreditar la partera y darle la información necesaria para que esa partera se convierta en dula y tenga la misma información que el resto de las dulas, y que donde no haya dula hay partera pero maneja la misma información, ¿de acuerdo? Reuniones semanales o periódicas, divulgación, gestión de calidad. En las redes de apoyo obviamente tenemos que capacitar a la comunidad. Tienen que haber dulas comunitarias también, o sea, no solo la dula profesional, certificada que está en su casa, sino también proponíamos como dulas de distintos niveles. Les voy a poner el ejemplo, la dula senior, la dula junior, ¿cierto? Y la dula aprendiz, si así me lo permiten. Entonces, estas dulas comunitarias son las dulas aprendices que son el eco de las dulas más profesionales y que van a formar una red de dulas. Entonces, la dulita, la dula y la dulota, ¿cierto? Y que se van comunicando una a una y van formando una red de apoyo sobre qué hacer. Entonces esta dula comunitaria llama a la dula profesional y le dice, le está abriendo la cabeza, ¿le tomaste cifras tensionales? Ok, llamemos al hospital, pidamos una ambulancia, hagamos eso. Se construye completamente una red de apoyo de dulas, ¿de acuerdo? Un direccionamiento oportuno y unos incentivos. Estos incentivos no tienen que ser económicos. Las que son dulas actualmente van a querer recibir más capacitación, de pronto una certificación como dulas, un reconocimiento de nuestro país. Existe la profesión de dula, una profesionalización de las dulas, todos esos son incentivos, ¿de acuerdo? Dentro de las recomendaciones, pues están a realizar pruebas pilotos en regiones vulnerables. En Bogotá ya se realizó una prueba piloto, no tanto como dula, pero sí como un acompañamiento y algo cercano al parto humanizado en el hospital de Villahermosa, que ahorita les voy a mostrar el video. Y pues eso más a nivel distrital, a nivel nacional se han hecho algunas cosas en Medellín, en Cali, ¿sí? Diseñar programas sólidos de enseñanza y de capacitación, obviamente. Diseñar programas de evaluación y aprendizaje organizacional, ¿de acuerdo? Esto ya sabemos que es algo de éxito. Me demoro más de los 5 minutos. Ya sabemos que esto es un caso de éxito, ¿sí? Entonces es sencillamente empezar a replicar en las instituciones y convertirlo en un aprendizaje organizacional, ¿sí? Que es en últimas la labor final del sistema obligatorio de garantía de la calidad. Generar un aprendizaje organizacional de todas las experiencias. Siguiente. Bueno, todo esto ya lo dijimos y generalmente, ¿qué vamos a generar? Una mejor atención en la calidad de salud, lo que le interesa a todos los gerentes y al Estado, un mejor control del gasto a nivel nacional y lo que nos interesa a todos como país para dejar de ser un país subdesarrollado, tener una competencia en el mercado de salud mundial. Que a la gente no le importe si su hijo nace colombiano, pero que nazca bien. Y eso pasa en muchos países del mundo. Resulta que muchas personas en Estados Unidos ni siquiera les interesa si su hijo nace europeo, pero se van a buscar una dula en Francia y tienen el hijo en Francia y se devuelven para Estados Unidos. No nació americano, no les interesa, pero nació en mejores condiciones. Pese a que en Estados Unidos hay dulas, pero algunos estados no las tienen tan legitimadas, entonces prefieren. Lo mismo puede pasar aquí. No me interesa que mi hijo nazca en Colombia, pero que nazca bien. A eso le tenemos que apostar. A competencias en el mercado de salud mundial. Siguiente. Pues bien, después de proponer ese modelo nos dimos cuenta que el modelo es aún tan importante que afecta directamente la seguridad del paciente. Funciona como una barrera de seguridad para disminuir los eventos adversos. Y rápidamente quiero hablarles un poquito de seguridad del paciente. Eso inicia desde el código de Hammurabi, en donde si un médico cometió un error, al médico le cortaban la mano, ¿cierto? Imagínense cuántos mancos hubiese hoy aquí en día en Colombia. Siguiente. Y los principios de la seguridad del paciente, que nos decía Hipócrates directamente, primero no hacer daño, ¿cierto? Y la prioridad es no hacer daño. Y en eso pienso que todo el equipo de salud lo tiene claro. Ningún médico, ninguna enfermera está en el hospital esperando a que llegue un paciente para hacerle daño. ¿Sí? De eso sí partamos, todo el equipo de salud es consciente que no quiere hacer daño y ni siquiera es culpa del equipo de salud, sino del sistema. Un sistema que no tiene políticas claras permite que se presenten eventos adversos, ¿de acuerdo? Siguiente. Esto es más historia, en donde en el 99 sale un reporte en Estados Unidos que se llama Errores Humanos, en donde muestra lo que les estoy diciendo, que si el sistema está mal, las probabilidades de que yo como ser humano, si sea médico, pues tengo de equivocarme son muy altas, y habla de este tipo de cifras.
Las muertes en vuelos domésticos son de 1 en 8 millones de vuelos. Cada 8 millones de vuelos puede haber una muerte. En los servicios de salud es de cada 27 atenciones uno se muere. Miren la diferencia tan grande. ¿De acuerdo? Y esto pues representa más o menos entre 44.000 a 98.000 muertes anuales. Este es un tema de seguridad del paciente a nivel mundial. Siguiente. La Organización Mundial de la Salud en el 2002 invitó a todos los países a poner entre sus prioridades la seguridad del paciente. Por eso es que Colombia tiene una política nacional de seguridad del paciente, y por eso es que esa política nacional de seguridad del paciente obligatoriamente se tiene que articular con el proyecto de ley, porque es la única forma de jalarlo desde un contexto legislativo mundial. ¿Sí? Siguiente. Obviamente aquí en Colombia, empezó en España el estudio ENEAS para mirar el número de eventos adversos que hay en el mundo, y continuó con el estudio IVEAS en Latinoamérica, que dice que de cada 100 atenciones, 12 terminan en un evento adverso. Siguiente. Habla por sí sola la imagen, ¿verdad? Siguiente. Entonces en Colombia, siguiente, hubo una política nacional de seguridad del paciente que no vamos a leer todo, sino que busca lo que está en rojo: prevenir, reducir y eliminar la ocurrencia de eventos adversos. Prevenir que aparezcan, reducir los que ya están y eliminar toda probabilidad de que se presenten eventos adversos. ¿De acuerdo? Siguiente. Y la seguridad del paciente obviamente es el conjunto de procesos e instrumentos que buscan, lo que les dije, minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso y mitigar en lo posible todas las complicaciones de ese mismo evento. Siguiente. Bien, la seguridad del paciente tiene unos principios que, si ustedes miran, todos estos principios se articulan con un parto humanizado. ¿De acuerdo? Enfoque centrado en el usuario, una cultura de seguridad, una integración con el sistema obligatorio de garantía de la calidad, una multicausalidad, una validez, una alianza con el paciente y la familia, etcétera, etcétera. Siguiente. Entonces, ¿qué es el riesgo? Pues bien, el riesgo es la probabilidad de que un incidente o un evento adverso ocurra. Esa probabilidad se aumenta en personas vulnerables, gestantes y niños. Y si ustedes miran con esta definición, nuestro sistema de salud pone todo el tiempo en riesgo a las gestantes, porque todo el tiempo existe una probabilidad de que algo pase. ¿De acuerdo? ¿Qué es un evento adverso? Pues es el resultado de una atención en salud que de manera no intencional produce un daño. ¿De acuerdo? Un daño, cualquier cosa, ¿cierto? Un daño puede ser un desgarro, un daño puede ser una cesárea innecesaria, un daño puede ser una quemadura, un daño puede ser que se caiga el bebé, cualquier cosa. ¿De acuerdo? Siguiente. Entonces, también aparecen las acciones para reducir el riesgo, que son intervenciones para minimizar ese riesgo, ¿cierto? O las barreras de seguridad, que son acciones que reducen que se presente ese incidente o ese evento adverso. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las dificultades en la seguridad del paciente con respecto al parto humanizado? La primera, no hay un reporte claro de eventos adversos. En este momento nosotros no sabemos cuántos eventos adversos se presentan durante el proceso de atención en los controles prenatales y el proceso de parto y puerperio. Solo hay un estudio del Instituto de Maternidad en Bogotá, ¿cierto?, en donde ellos solamente hicieron un estudio en su población entre 2000 y 2005 y encuentran que el número de eventos adversos dentro del control prenatal y la atención del parto es de más o menos el 25%. De cada 100 a 25 se les presenta un evento adverso. Solamente una institución. Si empezamos a sumar todas, de pronto llegamos a una cifra real. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como Estado es empezar a generar un reporte también en las salas de partos, también en la atención materno-perinatal. ¿De acuerdo? Deficiencia en los datos específicos, como les digo, solamente una institución lo hizo, y mínima gestión con respecto a los eventos adversos derivados de la atención perinatal, porque una cesárea, pues no lo consideran como evento adverso, pero si fue innecesaria resulta que sí es un evento adverso, porque produjo un daño, ¿cierto? Hacer una episioterapia también es un evento adverso, pero los ginecólogos no lo reportan como evento adverso porque hace parte de su práctica normal. Se cayó el bebé, es un evento adverso, pero no lo reportemos porque pues es que es normal que se resbale, y así seguimos, ¿de acuerdo? Entonces no hay una gestión adecuada, porque como decíamos durante muchas charlas, estamos tolerando
que se presenten este tipo de cosas, y como lo toleramos como gerentes, como institución, como usuarios, pues no reportamos el evento adverso. Entonces, 0 eventos adversos. Y la institución dice, vamos bien, no hemos tenido ningún evento adverso en la atención perinatal. Y resulta que hemos tenido muchos, pero no los hemos reportado. ¿De acuerdo? Siguiente. Entonces, este es el modelo conceptual, y lo traigo así para que todos me entiendan. Cada tajada de queso suizo es la probabilidad de que ocurra un evento, pero cada hueco es un error del sistema que permite que ese riesgo se vaya perpetuando hasta que llegue al daño. El problema con el queso suizo es que se alineen todas las probabilidades y todos los errores, terminamos en una cesárea innecesaria, terminamos haciendo un Christeller con ruptura uterina, ¿cierto? Terminamos haciendo un episiotomía, terminamos asesorando mal el tema del parto y el cubo y la persona termina en desgarro, fístulas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Siguiente. Entonces, ¿cuál es la propuesta desde el planteamiento de seguridad del paciente? Pues hay que implementar un desarrollo de un plan de choque, y el plan de choque es, adivinen qué, incluir el modelo DULAS dentro de la atención en cada una de sus instituciones hospitalarias. Ese sería el plan de choque. Y el plan de gestión es desarrollar el modelo, no solo dejarlo escrito para cuando llegue la secretaría, no, sino empezar a desarrollar el modelo, hacer una autoevaluación y un seguimiento, y darse cuenta que cuando realmente esas cifras bajen, entonces empiezo a hacer una estandarización del modelo y un aprendizaje organizacional. Estas son las pautas que debe cumplir cualquier gerente en salud que quiere disminuir la morbimortalidad de su IPS. Siguiente. Entonces, la primera campaña, no hacer más Christeller. Esto es una barrera de seguridad. Si nosotros dejamos de hacer esto, disminuimos en un porcentaje muy alto los eventos adversos. Siguiente. Obviamente la propuesta, partos más humanizados. Como decíamos, obligatoriamente no tienen que ser en agua, pero sí más humanizados. Siguiente. Quiero mostrarles entonces este video, que como digo yo, es un acercamiento a una experiencia exitosa que hubo en una zona vulnerable de Bogotá. El Hospital Vista Hermosa queda en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, una zona marcada por la violencia, la pobreza extrema, pero que pues ha permitido que muchas mujeres asistan. Si ven atrás hay niños, y aquí a este lado el video no lo muestra, pero están con sus esposos asistiendo al curso de preparación para la maternidad y la paternidad. Esta es una de las jefes, María del Pilar Sánchez, que es la promotora del parto humanizado en el Hospital de Vista Hermosa. Y esto lo hacen en el salón de conferencias del hospital, porque ni siquiera hay un lugar específico para hacerlo, pero miren la cantidad de mamitas que asisten a los cursos, en donde aprenden pues también posiciones de yoga para disminuir el dolor, ejercicios, control de respiración. Y el programa escogió a 2 mamitas específicamente, en donde le permitieron entrar al esposo al parto, asistir a la preparación del parto. Ya lo vamos a ver más adelante, pero esta que están filmando es una de ellas. ¿Sí está avanzando actualmente? Sí. Okay. Yo lo vi como que saltó ese audio. Allá atrás vemos a los papás asistiendo, acompañando en ese curso. Eso normalmente en un hospital del Estado no se ve. Se ve más en instituciones privadas, pero esta es una de las mamitas que se escogió, haciendo los ejercicios previos a la atención del parto junto con su pareja. Obviamente no había un lugar distinto al pasillo ahí de la sala de parto, pero por lo menos se hace, ¿de acuerdo? No estamos pensando en las bacterias, en la contaminación, sino en hacer lo que se debe hacer para mejorar y humanizar más ese parto, ¿sí? Lactancia inmediata, apenas nace el niño. Todo el tema de asesoría, apenas, digamos, un periodo posterior a que nació el niño y que está lactando.
ejemplo es de un parto relativamente humanizado. ¿Sí? Esta es la jefe María del Pilar, con el papá del bebé, todo el equipo de apoyo. En muy pocos hospitales del estado uno ve esas caras de felicidad recién hay un parto, porque o no han dejado entrar al papá, o no le entregan el bebé a la mamá, todavía no sé cómo nació, no me lo han pasado para darle teta, bueno, etcétera, etcétera. Está el papá cortando el cordón umbilical, lo está secando, lo ayuda a vestir. Esta es la otra mamita que se escogió dentro del programa. Entonces, lo que nosotros queremos generar es esa sensibilización dentro de los gerentes de los hospitales o dentro de las personas que tengan de pronto alguna voz dentro de los hospitales para empezar a generar estos cambios. En un hospital de una localidad azotada por la violencia y la pobreza extrema, dentro de los cordones de pobreza extrema de Bogotá, ¿cierto? Como ustedes ya lo conocen, que es la localidad de Ciudad Bolívar, nos están dando un ejemplo al resto de la ciudad de Bogotá. Sí se puede tener un parto medianamente humanizado. Y haber dado este paso es un paso para empezar a hacer muchas otras acciones que nos permitan empezar a humanizar aún más los partos, empezar a humanizar aún más la atención de las gestantes, desde el control prenatal, un parto humanizado, un puerperio humanizado, unas pautas de crianza humanizadas. Y de pronto la imagen que sigue es de las más enternecedoras. Bueno, esta no. Estas son las carpetas que les dan en el hospital y que construyen las mismas mamitas, les hacen dibujos a la carpeta y que ahí van junto con, llamémoslo así, la red de apoyo comunitario, que son unas semidulas, van colocando absolutamente todos sus documentos, ¿sí? Del parto, y van haciendo como ese seguimiento, tienen ahí su carnet y demás cosas, pero es iniciativa del hospital que la mamita coordine todo el tema. Esta imagen es la mejor, como el agradecimiento que le da ese bebé a su mamá. Miren cómo se miran, se reconocen. Esto es humanización. Siguiente. Entonces, dentro del plan de gestión, la propuesta, avances de resultados y dificultades, estandarización de buenas prácticas y aprendizaje organizacional para las IPS. Siguiente. Solamente quiero decirles que a veces nosotros vemos lo que queremos ver. En manos de cada uno de ustedes está cambiar eso. A veces yo solo veo un ojo siguiente sin darme cuenta que realmente está el alma desnuda de cada una de las personas dolientes en este proceso. Y que de cada uno de nosotros depende generar un cambio como comunidad, como miembros del Senado, de la Cámara, como miembros del equipo de salud, como miembros de la red de apoyo comunitarias, como dulas, ¿de acuerdo? Somos nosotros los que tenemos que generar el cambio. Siguiente, no olvidarnos lo que ha dicho todo el mundo, somos hijos de la tierra, no olvidarnos de nuestra Pachamama que nos ha dado la vida y que obviamente la energía del universo sigue circundando entre nosotros y que nosotros somos los responsables de que esa energía aumente cada vez más. Siguiente. Y quiero dejarles esta frase, que la dijo el expresidente de la Federación Internacional de Planificación Familiar. Ningún país manda a sus soldados a la guerra para defenderlos sin procurar que regresen sanos y salvos. Pero durante siglos se les ha pedido a las mujeres que luchen por renovar los recursos humanos sin darles protección alguna. Siguiente. Muchísimas gracias.